Aquí estamos, 11 de la mañana con 13 minutos en la provincia de Buenos Aires. Estamos en la radio que todos escuchan en el 90.7. Pero además, hoy estamos hablando mucho de tránsito. En un rato nada más vamos a hablar de semáforos y vamos a hablar también de algunas otras cosas que la gente empieza a denunciar. Pero vos sabés que nos hemos encontrado, ¿quién no en su vida ha estacionado en doble fila? En doble fila. Y sí, se estaciona en doble fila y la gente incluso justifica el haber estacionado en doble fila. Una cosa increíble. Bueno, vamos a hablar con la gente de Secaitra, que ha hecho un estudio respecto de esto, de cómo la gente justifica el estacionamiento en doble fila. Ellos pertenecen al Observatorio de Seguridad Vial, y que hacen este tipo de relevamientos importantes. Hola Facundo Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buenos días para todos, Juanjo, espero se encuentren bien del otro lado. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, más de la mitad de los conductores justifica el estacionamiento en doble fila. Exactamente, obviamente siendo marzo el mes de comienzo de clases de ciclo lectivo, nos pareció más que interesante ahondar en esta problemática que, como bien sabrás, muta en todas y cada una de las ciudades de nuestro país. La problemática, tanto la problemática como la solución de la problemática se deberían abordar de forma bien particular. Entonces, en función de eso, decidimos preguntarle a la gente qué piensa, qué opinión le refiere justamente el estacionamiento en doble fila. El 41% dijo que no puede esperar ni tolerar este tipo de conductas porque eso es una infracción de tránsito, mientras que un 43% sostuvo que la infracción se puede tolerar porque tiene que ver con la seguridad de los menores. Después tuvimos un 9% que dijo que se podía permitir y relacionó la permisión con el poco tiempo que en teoría debería demandar esto. Claro. Y por último, un 7% que habló de la peligrosidad de esta conducta y volvió a refrendar la no permisión de la misma. ¿Por qué a veces tomamos, como que diciendo, che, es un segundo nada más, pero ya me voy, y lo aceptamos nosotros mismos? Entonces, como lo pudimos hacer una vez, lo hacemos 2, 3, 4 y hacemos un lío de tránsito tremendo. Siempre nos pasa lo mismo, Exactamente, lo complejo quizá es no subestimar la conducta. Muchas veces se subestima por desconocimiento en general, porque uno puede pensar que no representa una gran peligrosidad para peatones, ciclistas, motociclistas y el resto de los conductores, o inclusive también se la puede subestimar porque uno suele tener esa práctica habitual, entonces suele ser más indulgente con la propia conducta. En cualquiera de los dos casos, la verdad es que es poco importante lo que lo motiva. Lo que sí es real es que es una conducta por demás peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando se deja un vehículo en doble o en triple fila, dependiendo las características de la infraestructura que esté alrededor de esa escuela, la realidad es que lo que está haciendo uno es colocando un objeto total y completamente anómalo en la cinta asfáltica. Entonces, lo que se hace es poner a disposición de cada uno de esos conductores, de cada uno de esos peatones, la libre disponibilidad de cómo resolver la cuestión. Y ahí, en esa improvisación, es donde claramente la predisposición al siniestro va a subir exponencialmente, pudiendo obviamente lamentar siniestros y situaciones de riesgo que pueden poner también en peligro a los chicos que se está intentando proteger con esta inconducta, ¿no? Claro, uno dice, por ejemplo, cruzá, ¿viste los largas del auto? Y cruzá rápido. Claro. Muchas veces por el medio de la calzada, no importa si el semáforo está cortado o no está cortado, si es que tienen semáforo. Es una imprudencia realmente muy importante, Exactamente. La realidad es que por más que esto que estamos hablando es cierto, la imprudencia está presente, la situación de peligro está presente, siempre que estemos en esta situación, sea de un lado o del otro, es decir, siendo infractor o siendo quien sufre la inconducta, quien está, digamos, más demorado por la poca fluidez del tránsito en esa traza, en cualquiera de los dos casos, siempre y como bandera izada y bien socialmente aceptada, hay que minimizar la situación de intolerancia. Hay que tratar de minimizar esta situación para que no escale, que no aparezca el improperio verbal, mucho menos el físico. Tenemos que tratar de, en este sentido, sí, en el lado que nos toque, ser más tolerantes. ¿Y por qué los inspectores van y cortan el tránsito, entonces? Porque en algún momento, viste, hasta avala, hasta el propio... ¿Qué hacen los papás? Te digo porque tengo chicos y vamos un poquito más temprano
y vamos colocando los autos, ¿no es cierto?, en doble fila. Al rato viene el inspector, te corta el tránsito y ya para los que vienen tarde sobre la hora, ya no pueden estacionar, tienen que andar dando vueltas hasta que encuentran un estacionamiento. Pero nosotros que estamos en la cuadra, podemos esperar ahí en doble fila, total el inspector no dice nada, esto en 5 minutos salen los chicos y se despeja. Hasta un poco a veces las propias autoridades nos ayudan a estar mal estacionados. Entiendo perfecto. Entiendo que también tendrá que ver con tratar de minimizar la situación de caos. Acá lo ideal, como te decía, la solución sea cual sea, tendrá que pensarse para esa escuela, para esa ciudad específicamente. ¿Por qué? Porque quizá con un poco de ordenamiento de tránsito, con agentes, esto se pueda paliar, quizá infraccionando ocasionalmente también se pueda reducir un poco la inconducta, o quizá haciendo una gran obra civil, construyendo una dársena en donde puedan descansar 2 o 3 autos, no en doble fila, pero que sabiendo esta fluidez y que cada 3 autos por 2 minutos podemos ir dejando a los chicos en la puerta del colegio, pero volvemos a lo mismo. Esto hay que pensarlo como una problemática local y obviamente, para seguir con el ejemplo, ¿no? Yo no puedo plantear una dársena si, por ejemplo, la calle en donde está el colegio es muy angosta, porque voy a jorobar Claro, a los peatones. Entonces, ahí es donde las autoridades tienen que tener esto como un problema y poder analizar. Obviamente la cercanía entre colegios también es un tema. Si tenemos 2 colegios muy cerca, claramente eso va a complejizar aún más la situación. Si tenemos algún nosocomio, lo mismo. La realidad es que hay que hacer un análisis pormenorizado de cada situación y que las autoridades tomen las acciones que consideren sean mejores para cada una de estas situaciones. Bien. Bueno, ¿y esto tiene, es decir, en el código de tránsito hay una infracción de este tipo, ¿no es cierto?, para este tipo de doble fila, de estacionarse en doble fila? ¿Existe alguna sanción? Sí. Existe sanción, como toda conducta tipificada en la norma de tránsito, el estacionamiento en doble fila, que en realidad es el mal estacionamiento, tiene 8 o 9 incisos, el artículo habla de estacionamiento en doble fila, estacionamiento en puertas de nosocomios, estacionamientos en ochavas, es decir, hay muchos tipos de mal estacionamiento. Como te decía, es una inconducta sancionable por agentes de tránsito, pero obviamente, en rigor de verdad, la sanción por sí sola no va a generar el cambio conductual que se requiere. La realidad es que si hoy me hacen una infracción, yo mañana a mi hijo lo tengo que volver a llevar al colegio, entonces seguramente durante una semana saldré antes, trataré de estacionar en algunas calles, pero el problema de raíz no va a estar resuelto porque quizás son 100, 200, 500 chicos en un mismo horario, en una misma cuadra, van a seguramente generar un caos de tránsito muy, muy importante, pero obviamente hay que proteger a ellos, son los menos culpables en esta situación y como te decía antes, hay que tratar de minimizar el riesgo entendiendo la circunstancia y la situación de cada escuela y de cada entorno vial. Hay que llegar temprano e irlos a acompañarlos, si lo querés acompañar hasta... Porque los papás siempre pretenden meterse casi con el auto dentro de la puerta del colegio, ¿no? Pero es imposible eso, no entran todos los autos en la puerta del colegio. Entonces hay que llegar temprano y caminar unas cuadras. ¿Qué va a hacer? Exactamente. Además, la realidad es que, salvo en casos en donde quizá alguna familia tenga varios chicos en distintos ciclos lectivos, la realidad es que los horarios de los colegios tratan de tener esto en cuenta y generalmente hay un horario de entrada para cada uno de los 3 ciclos lectivos en caso de que la escuela tenga jardín primaria y secundaria. Entonces quiero decir que hay formas de organizarse, hay formas de tener esto en cuenta. Lo que sí tenemos que saber que hay que encararlo con un grado de paciencia y tolerancia quizá mayor a otras circunstancias y uno bien sabe que quizá después de dejar a los chicos tenemos que ir a trabajar, hay un presentismo, nos toca el bolsillo, pero eso no debe ser excusa suficiente, debemos tratar de ser lo más ordenados posible y también lo más empático posible porque no nos olvidemos que acá está la integridad física de los chicos de por medio, porque esta situación de caos de tránsito lo único que hacen es generar situaciones de peligro potencial para ellos. Facundo, un abrazo grande, muchas gracias, querido. Otro para ustedes, que tengan gran fin de semana. Hasta luego. Facundo Jaime de Secaitra, entonces, que es el Observatorio de Seguridad Vial, que, bueno, siempre nos hablan